¿Qué son las equivalencias? Las equivalencias son formas de acceder a un empleo de carrera administrativa en Colombia sin que se cuente con los requisitos mínimos que exige este empleo, sino que se acreditan por el contrario unos requisitos que son alternativos. Tenemos entonces que todo empleo de carrera administrativa en Colombia tiene unos requisitos mínimos que principalmente son formación académica y experiencia. Si bien hay algunos empleos que no exigen experiencia, pero esto es una excepción, en líneas generales todo empleo exige formación académica y experiencia. En formación académica, ciertos títulos se exigen dependiendo del nivel jerárquico, es decir, título técnico, profesional, título de bachiller, título de posgrado, y en experiencia, determinada cantidad de meses de experiencia y determinada calidad de experiencia laboral, relacionada, profesional, profesional relacionada. Tenemos entonces que estos requisitos mínimos deben acreditarse por quien desee ocupar un empleo de carrera administrativa, pero excepcionalmente esto se puede hacer, es decir, cumplir los requisitos mínimos a partir de las equivalencias que trae la ley. Y aquí hacemos una primera aclaración. Las equivalencias no las establece la entidad en un marco amplio, sino que debe cumplir con los parámetros que establece la ley. Tenemos que en primer lugar, el decreto ley 770 del 2005 establece las equivalencias para las entidades del orden nacional y por su parte el decreto 1083 del 2015 establece las equivalencias para las entidades del orden territorial. En todo caso, si bien tenemos dos normas diferentes en las cuales están estipuladas las equivalencias, de una parte entidades del orden nacional y de otra parte entidades del orden territorial, son las mismas equivalencias. Entonces tenemos un régimen uniforme de equivalencias en la carrera administrativa en Colombia y vamos a resaltar a continuación las principales, las que se aplican más comúnmente. Para el nivel profesional está la equivalencia de una especialización que equivale a 2 años de experiencia profesional y viceversa, es decir, 2 años de experiencia profesional equivalen a una especialización. Asimismo, una especialización, cuando un cargo exige una especialización, se puede suplir por un título profesional adicional al exigido. Es decir, yo debo acreditar 2 títulos profesionales para suplir una especialización si no tengo una especialización. Y finalmente, una especialización también puede suplirse por terminación de materias de un pregrado adicional y 1 año de experiencia profesional. En un momento vamos a ver unos ejemplos que van a ser bastante útiles para aterrizar cómo se aplican estas equivalencias. Tenemos que en los niveles técnico y asistencial, el título de formación tecnológica o de formación técnica profesional puede suplirse por 1 año de experiencia relacionada y terminación de estudios técnicos o tecnológicos, es decir, terminación de materias sin que se cuente con el título aún. En el mismo nivel técnico y asistencial, 3 años de experiencia relacionada se pueden suplir por un título técnico profesional o tecnólogo adicional al exigido. 1 año de experiencia, 1 año de educación superior se puede suplir por 1 año de experiencia y 1 año de experiencia puede suplirse por 1 año de educación superior. Estas son las principales equivalencias tanto en el nivel profesional como en el nivel técnico y asistencial. ¿Cuándo se pueden aplicar las equivalencias? Tenemos entonces que hay unas equivalencias estipuladas en normas de rango legal y reglamentario y bueno, ¿cuándo se pueden aplicar las equivalencias? Aquí debemos hacer una aclaración importante. Las equivalencias solo se aplican cuando están estipuladas en el manual de funciones de cada entidad. Es decir, cada entidad debe disponer expresamente que se aplicarán las equivalencias y esto lo puede hacer de forma generalizada, es decir, para todos los cargos, por ejemplo, estipulando en una cláusula general de su manual de funciones que se aplicarán todas las equivalencias establecidas en el decreto ley 1083 del 2015 o en el decreto ley 770 del 2005, o puede hacerlo cargo por cargo, es decir, puede estipular en cada uno de los cargos cuáles equivalencias se aplican, pero debe ser expreso que apliquen las equivalencias en la entidad o en determinados cargos. Una entidad puede disponer, por ejemplo, que para ciertos cargos se apliquen equivalencias y para otros no. Esto es válido.
Lo cierto es que es una competencia de cada entidad adoptar estas equivalencias que tiene la ley. No pueden adoptar unas equivalencias propias, sui generis o diferentes a las aquí estipuladas, salvo para los regímenes especiales de carrera administrativa, ¿cierto? Esto digamos que aplica esencialmente para el régimen general de carrera administrativa. Tenemos entonces que las equivalencias se aplican de forma generalizada o empleo por empleo, y debemos tener en cuenta que no hay una equivalencia que supla el título profesional. Ya vimos que si hay una equivalencia que suple el título de técnico o de tecnólogo, pero el título profesional no se suple a partir de equivalencias. ¿Qué sucede si las equivalencias no están expresamente estipuladas en el manual de funciones? Muchas veces concursantes, participantes de concursos públicos de méritos acuden a acciones judiciales aduciendo que tienen el derecho a que se les apliquen las equivalencias de ley. Pero este no es un derecho, porque cada entidad deberá estipular cómo adopta esas equivalencias de ley o cuáles de ellas adopta y en cuáles empleos, y esto debe ser expreso. Es decir, la legislación no estipula que las equivalencias se apliquen a todos los empleos, sino que cada entidad debe adoptarlas en su manual de funciones. ¿Hay alguna diferencia entre equivalencias y alternativas? Y esta es una pregunta que nos han hecho muy frecuentemente últimamente. Resulta que cuando nosotros consultamos los empleos ofertados en el SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, encontramos que hay unos empleos que se estipulan alternativas y otros empleos que se estipulan equivalencias. Debemos afirmar que son conceptos que son equivalentes porque tienen su fuente normativa en estas mismas leyes, decretos leyes que acabamos de mencionar. Es decir, son esencialmente una aplicación de estas normas en materia de equivalencias, pero hay una diferencia y ya lo vamos a resaltar. Este es un ejemplo de lo que denominaríamos una equivalencia. Es un empleo ofertado para la Superintendencia Nacional de Salud. Allí tenemos que se estipulan los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Y en el mismo manual de funciones me va a decir cuáles son las equivalencias de la ley que se van a admitir para este empleo. Esto es lo que podemos considerar una equivalencia. Mientras que este es un ejemplo de alternativas. Las alternativas ya es la adopción de esas equivalencias que trae la ley en el manual de funciones, en el cual se van a reducir o incrementar los requisitos mínimos como opción alternativa. Vamos a verlo con un ejemplo para que esto nos quede más claro. Este empleo exige el título profesional, el título de posgrado y una cantidad de meses de experiencia. En este caso, lo que va a suceder con la opción alternativa es que no me va a exigir ese título de posgrado, sino que me va a exigir una experiencia adicional a la inicial con los mismos parámetros con los cuales se aplican las equivalencias. Es decir, ese título de posgrado en la modalidad de especialización va a equivaler a 2 años. Quiere decir que en la opción alternativa me van a exigir 2 años adicionales de experiencia, pero no me van a exigir una especialización, y yo como postulante a este empleo puedo optar, de acuerdo a mi realidad, por el cumplimiento de requisitos mínimos a partir de una de estas dos opciones alternativas. En todo caso, tanto equivalencias como alternativas se derivan de las normas que acabamos de mencionar, es decir, del Decreto Ley 770 y del Decreto 1083 del 2015. ¿En qué momento se aplican las equivalencias? Las equivalencias se aplican en la verificación de requisitos mínimos, porque estas equivalencias se aplican precisamente con miras a determinar si las personas cumplen con los requisitos mínimos del empleo para poder continuar en un proceso de selección. Recordemos que por regla general la verificación de requisitos mínimos se hace al inicio del proceso de selección, previo a la aplicación de pruebas escritas. Entonces, en la verificación de requisitos mínimos es en donde se aplican las equivalencias. Con todo y ello, se deberán aplicar nuevamente en la fase de valoración de antecedentes. Recordemos que en esa fase se determina qué es lo que excede de los requisitos mínimos y
se le otorga una puntuación a esos factores de mérito que exceden los requisitos mínimos. Y aquí ya vamos adelantando cuál es el contra de la aplicación de equivalencias. Cuando a mí me admiten un título adicional o experiencia adicional para el cumplimiento de requisitos mínimos a través de equivalencias, no me va a ser útil para la prueba de valoración de antecedentes, ya que no con ellos digamos que cumplo simplemente el requisito mínimo, y la prueba de valoración de antecedentes está destinada a asignar una puntuación a lo que excede los requisitos mínimos. ¿Cuáles son las desventajas de que sean aplicadas las equivalencias? Las acabamos de resaltar, que no me va a generar un puntaje aquello que sea utilizado para aplicar una equivalencia. Vamos a ver a continuación entonces 3 ejemplos. X es ingeniero de sistemas y tiene 6 años de experiencia profesional especializada en seguridad informática, es decir, su área de experticia es la seguridad informática. Desea postularse al siguiente empleo para el cual su experiencia puede considerarse relacionada. Es decir, vamos a asumir que la experiencia que tiene esta persona es relacionada con las funciones del empleo. Tenemos que se está postulando a un empleo de profesional especializado que exige título profesional, título de especialista y 28 meses de experiencia profesional relacionada. Vamos a hacer la verificación de requisitos mínimos encontrando que tiene 72 meses de experiencia profesional relacionada, por lo cual cumple con los 28 que exige el cargo y le restan 44 meses de experiencia. No cuenta con título de posgrado, es decir, de entrada no cumple con el requisito mínimo de título de posgrado. Entonces vamos a consultar las equivalencias encontrando que en el manual de funciones de este empleo, miren que allí señalamos, vamos a regresar, el manual de funciones en el SIMO. Esta es una captura de pantalla del SIMO, porque cuando nosotros abrimos el manual de funciones nos va a remitir directamente a la norma de cada entidad que contiene el manual de funciones de este empleo. Y precisamente esta misma norma nos dice que se aplican las siguientes equivalencias, es decir, las equivalencias propias del nivel profesional, especialmente la de 2 años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. Esta es la equivalencia, digamos, que se tendría en cuenta en este caso con el siguiente resultado. Esta persona tiene 72 meses de experiencia profesional relacionada, ya lo dijimos. Cuando se restan los requisitos mínimos, que son 28 meses, le sobran 44 meses, y vamos a tomar de esos 44 meses 24 para aplicar una equivalencia entre experiencia profesional relacionada para suplir una especialización. Entonces, de esos 44 se toman 24 y le van a restar 20 meses que servirán para la prueba de valoración de antecedentes. Pero miren allí, digamos que la ventaja y la desventaja de la aplicación de equivalencias. Esta persona que no cuenta con un título de posgrado en especialización lo puede suplir a partir de su experiencia profesional relacionada de 2 años por un título de especialización, porque así está permitido en el manual de funciones de este empleo. Y el contra es que solamente le van a restar 20 meses para la prueba de valoración de antecedentes. Originalmente le restarían 44, es decir, obtendría un mayor puntaje, pero como no tiene una especialización, se toman 2 años, es decir, 24 meses para suplir esa especialización, y finalmente el resultado es de 20 meses. Vamos a ver este segundo ejemplo. Y es contador público con 1 año de experiencia profesional y una especialización en gestión pública. Desea postularse al siguiente empleo para el cual su experiencia puede considerarse relacionada. Es decir, vamos a asumir que se trata de experiencia relacionada. Es un empleo de profesional universitario. En este caso, exige el título profesional y 30 meses de experiencia. Al hacer la verificación, 30 meses de experiencia profesional relacionada. Hay que hacer esta aclaración. Al hacer la verificación de requisitos mínimos se tiene que cuenta con 12 meses de experiencia profesional relacionada. Tiene 1 año. Le hacen falta 18 meses para alcanzar la experiencia exigida. Vamos a analizar las equivalencias aplicables. Le hace falta 18 meses. A primera vista podríamos afirmar que se puede suplir estos 18 meses con la especialización. Porque, pues digamos que en este sentido acabamos de mencionar que se aplican las equivalencias.
Vamos a observar las equivalencias de este empleo en el manual de funciones y encontramos que se admite la equivalencia de 2 años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional. Y trajimos este ejemplo porque queremos que ustedes conozcan la doctrina de la CNSC para este tipo de casos en los cuales no se ha permitido, por una lectura de esta norma, que se supla la experiencia profesional relacionada a partir de una especialización, ya que la norma sobre equivalencias me habla de experiencia profesional por un título de posgrado, más no de experiencia profesional relacionada. Entonces, en este caso, vamos a hacer el análisis. Esta persona tiene 12 meses de experiencia profesional relacionada, le hacen falta 18 meses, pero no aplica una equivalencia entre especialización por experiencia profesional relacionada, pues la norma establece que aplica para experiencia profesional. Hacemos la aclaración que este es el criterio generalizado que ha tenido la Comisión Nacional de Servicio Civil en cuanto a que la experiencia profesional relacionada no puede suplirse presentando un título de especialización, ya que lo que exige el empleo es un saber hacer que no puede suplirse simplemente con un saber. Ese es un criterio con el cual yo personalmente no estoy de acuerdo, jurídicamente hablando, en la medida en que limita pues el acceso a la carrera administrativa, limita los criterios de ascenso, es un criterio restrictivo, pues las equivalencias están estipuladas precisamente para permitir que la educación supla la experiencia y viceversa. Me parece que es una interpretación exegética de estas normas sobre equivalencias, pero ese es el criterio que se aplica hoy en día en relación a la experiencia profesional relacionada, en cuanto a que no puede suplirse a partir de un título de posgrado, y este es un criterio más o menos uniforme. Vamos a ver un tercer ejemplo. Z recién finalizó estudios de tecnología en administración de empresas, aún pendiente de recibir el título, tiene 5 años de experiencia laboral y desea postularse al siguiente empleo del cual puede predicarse que su experiencia es relacionada. Este es un empleo de técnico operativo, exige un título de formación técnica con ciertos núcleos básicos del conocimiento que efectivamente cumple y 3 meses de experiencia relacionada. Tenemos entonces que al hacer la verificación de requisitos mínimos se tiene que no cuenta con ese título exigido, cuenta con una experiencia de 60 meses, acreditando la experiencia exigida de 3 meses, excediendo en 57 meses el requisito mínimo. Entonces vamos a analizar las equivalencias, ya que al hacer la primera verificación no cumple con ese título que se exige. Dentro de las equivalencias me permite la siguiente que vamos a aplicar en este caso: título de formación tecnológica o de formación técnica profesional por 1 año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. Vamos entonces a hacer nuevamente la verificación teniendo en cuenta esta equivalencia. No tiene el título exigido, pero ya finalizó materias y sumado a 1 año de experiencia relacionada se suple el título de tecnólogo. Es decir, con esa terminación de materias más 1 año de experiencia vamos a aplicar una equivalencia por el título de tecnólogo que se la está exigiendo. Entonces, si Z excede en 57 meses el requisito mínimo, se toma 1 año de esta experiencia y se aplica la equivalencia anterior. Por lo tanto, le restarían 45 meses para la prueba de valoración de antecedentes. Este sería, digamos, que el resultado luego de aplicada la equivalencia, consistente en terminación de materias de un programa de tecnología sumado a 1 año de experiencia relacionada, que equivaldrán a un título de tecnólogo para este caso en particular. Y allí tenemos la aplicación de equivalencias para niveles profesional universitario, profesional especializado y niveles técnico y asistencial. Estas es, digamos que a grandes rasgos, las principales características de la aplicación de equivalencias en la carrera administrativa en Colombia. Esperamos queden resueltas algunas dudas a partir de este video. Y por último, queremos invitarte a que, si te gusta este contenido, si te resulta útil para participar de los distintos procesos de selección que hay en Colombia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y si tienes preguntas similares que puedan ayudarte a participar en mejor forma de los distintos concursos públicos de méritos
o que le permitan a otras personas aclarar sus mismas inquietudes, pues te invitamos a que dejes esas preguntas en los comentarios y estaremos resolviéndolas en un futuro.